por el nacimiento de Ignacio. Hoy a primera hora de la mañana vino a romper la cuarentena, así que bueno, valga el saludo para... Hermoso bebé. Exacto, sí, sí. Bueno, felicitaciones entonces. Bueno, vamos a empezar con esto que nos planteamos, que tiene que ver con qué pasa con las relaciones locativas de cara a el COVID-19 famoso, al que nos estamos enfrentando como sociedad global, mucho más que como país. Acá lo tenemos, este personaje que hace unos meses nadie sabía quién era. Bueno, este es el coronavirus en su mutación COVID-19, que es sin dudas el protagonista excluyente de la realidad política y social argentina y del mundo, ¿sí? Y este COVID, como todos sabemos, impactó de una manera muy fuerte, en principio en las personas, modificando nuestros hábitos de vida, desde un lugar, desde un aspecto psicológico, este temor a la muerte o a enfrentarnos a una situación de enfermedad que antes no, o por lo menos en la era moderna no habíamos visto hasta hoy, una situación totalmente atípica y anormal, pero que más allá del temor que genera a nosotros como personas, nos pone de frente a una serie de situaciones sociales que tenemos que hacer frente a, que modifica ampliamente cuestiones económicas, cuestiones sociales, como decíamos, y en esto las relaciones jurídicas, ¿sí? E intersubjetivas, ¿sí? Entre todas las personas. En este caso, lo que vamos a hacer es analizar puntualmente las relaciones locativas, ¿sí? Cómo impactó entonces el COVID-19, o cómo impacta, porque creemos que recién está empezando, cómo impacta en las relaciones locativas. Para esto vamos a hacerlo de alguna manera un poquito rápido, pero hay algunos aspectos que vamos a ir viendo para entrar después de lleno en el tratamiento del decreto de necesidad de urgencia 320 del año 2020. Hay un micrófono, perdón, que está prendido y que hace mucho ruido, quizá lo puedan silenciar, si pueden. Decía, vamos a entrar entonces, en principio vamos a analizar al contrato de locación y las modalidades, porque el contrato de locación abarca demasiados aspectos, no solamente la locación inmobiliaria, que quizá es la de mayor impacto social o económico, pero hay varias facetas de la locación que vamos a analizar. Para eso vamos a chequear cómo viene y cómo evolucionó la teoría general del contrato y cuáles son las bases del negocio jurídico y los institutos eximentes de responsabilidad, ¿sí? Que hoy, de cara a esta situación tan extraordinaria, se renuevan y adquieren una preponderancia, una importancia que quizás hasta hace unos años, en un escenario más ordinario, no tenían. Después vamos a entrar en el análisis del decreto de necesidad de urgencia 320 del 2020, que es justamente el que declara la emergencia locativa, y finalmente vamos a ver qué pasa, más allá de estas cuestiones que están absorbidas por el decreto, qué pasa con el leasing, con esa aparente similitud que tiene con el contrato de locación. Vamos a ver si existe la locación de consumo y qué pasa en el contrato de locación de consumo, si tiene un tratamiento especial. Y después vamos, en vez de analizar algunos casos particulares, me pareció interesante cerrar el tema y que ¿sí? Aparezcan las preguntas que a ustedes se les susciten en el transcurso de esta presentación. Vamos entonces con el contrato de locación y las modalidades del contrato de locación. El artículo 1187 define de una manera bastante clara al contrato de locación y dice que la locación es aquella relación jurídica en la que una persona transfiere a otra el uso y goce temporario de una cosa, ¿sí? Para que aquella pueda disponer, pueda usarla, y lo va a hacer a cambio del pago de un precio en dinero. ¿Correcto? Es decir, que acá más o menos se define claramente cuál es el objeto de la locación. Estamos hablando de transferir una cosa por un tiempo determinado, ¿sí? Esto es muy importante, y el que va a usar y gozar de esa cosa lo va a hacer por un precio en dinero. ¿Por qué decimos que es muy importante el pago de precio en dinero? Porque si no hubiera un pago de precio en dinero, ¿sí? Determinado o determinable en dinero, estaríamos frente a otro tipo de contrato, pero no a un contrato de locación. ¿Y qué es lo que se puede alquilar? ¿Qué es lo que se puede locar? Bueno, en definitiva,
es locación de cosas de todo tipo, inmobiliarias, de cosas muebles, de autos, por eso acá pusimos vestimenta. Si tuviéramos que poner todo lo que podemos locar, y bueno, todas las cosas que sean determinables, presentes o futuras. Incluso aquellas cosas que están fuera del comercio, dice Moeremans, podrían ser locadas siempre y cuando no contravengan el orden público. Volvemos al 1187 y ahí nos encontramos con esto que quizá a veces parece medio tedioso de analizar, pero son los caracteres del contrato de locación. Pero son importantes porque cuando entremos en esta problemática que nos presenta esta situación extraordinaria, vamos a ver que es importante a la hora de resolver las cuestiones que se puedan plantear. El contrato de locación dijimos que es un contrato nominado y típico, es consensual, es bilateral, es un contrato oneroso. Si no es un contrato oneroso no estamos frente a un contrato de locación, sino que estamos frente a un comodato. Es conmutativo, es decir, hay obligaciones de ambas partes, ¿sí? Hay una parte que cede el uso y gozo, que transfiere, y la otra parte que como contraprestación la va a tener que pagar. Vamos a ver lo importante que es el tema de que sea conmutativo en esta situación. En principio es no formal, pero cuando veamos el 1188 vamos a ver que cuando se refiere a inmuebles o a muebles registrables o a universalidades de muebles registrables o a una parte de un inmueble, sí va a tener que hacerse por escrito el contrato, y entonces ahí vamos a encontrar una formalidad, un requisito formal. Es un contrato de efectos personales, es de larga duración o de tracto sucesivo. Esto también es muy importante, ¿sí? Porque no es un contrato instantáneo, es temporal, esto dijimos que es esencial también el contrato, de carácter civil, y es transmisible por acto entre vivos o por mortis causa. Ahora, vamos a ver los elementos esenciales del contrato. Perdónenme si voy un poco rápido, pero creo que esto vale la pena pasarlo un poco así a vuelo de pájaro, y después, en todo caso, si hay que volver, volveremos sobre alguna cuestión. ¿Cuáles son los elementos esenciales del contrato de locación? Y bueno, son las obligaciones nucleares del contrato de locación. ¿Y cuáles son las obligaciones nucleares? La transferencia del uso y goce de la cosa, ¿sí?, a la otra parte, y el pago del precio en dinero, como lo veíamos recién. Ahora, dicho esto, ya dijimos que las locaciones son de cosas, y entonces encontramos una universalidad enorme de modalidades de contrato de locación. Pero vamos a hacer una clasificación taxonómica que nos va a servir a los efectos metodológicos, básicamente, y suponiendo al contrato como la familia, vamos a poner al contrato de locación como género de esa familia de los contratos. Y vamos a determinar cuáles son las especies más importantes del contrato de locación. El contrato de locación inmobiliario y el contrato de locación de cosas muebles. Dentro del contrato de locación de cosas muebles tenemos como subespecie la de los muebles registrables, y ahí entonces vamos a tener autos, motos, botes, quizá una retroexcavadora, o quizá un caballo si es que está registrado, es decir, un animal que pueda tener registro también va a ser objeto de una locación. Después tenemos las cosas muebles no registrables, y acá puede haber una locación de herramientas o una locación de mobiliario para una fiesta, cualquier mueble que, cualquier cosa que sea no registrable y que pueda ser transferida en su uso y goce a cambio de un pago del precio. Dentro de las locaciones inmobiliarias tenemos quizá la más importante digo, en realidad, o la más protegida por nuestro sistema legal. Esto tiene que ver claramente con la manda constitucional del artículo 14 bis, ¿sí?, que protege el acceso a la vivienda única. ¿Y por qué digo que es la que resalta? Y bueno, porque en principio es la que está determinada por el Código Civil y Comercial, o a la que se refiere, ¿sí?, en el 1196, y entonces después deja un gran espacio residual para el resto de las locaciones, a las que vamos a denominar como locaciones inmobiliarias no habitacionales, ¿sí? Y dentro de estas locaciones inmobiliarias no habitacionales encontramos a la comercial, y esta locación comercial va a ser la fabril, la profesional, es decir, aquella que puede alocar una persona para el ejercicio de su comercio, industria, arte o profesión, cualquiera sea, ya sea un comercio en la calle o una industria. Encontramos la rural. Esta tiene una legislación propia, que es la 13.246, en el artículo 2 de esa norma está especificada en la ley de arrendamiento rural o a parcería.
La parcería es otro contrato, distinto, que ya lo vamos a ver. Después tenemos esta es una nominación que hice yo a los efectos metodológicos, como les decía. Lo que podemos definir como la locación consular, que es aquella que se utiliza para el alquiler de sedes de embajadas o justamente vivienda de agentes extranjeros. En definitiva, no están denominadas de esta manera como lo vamos a ver, pero sí están especificadas en el artículo 1199 como aquellas locaciones que no tienen la obligación de cumplir con el plazo mínimo legal del 1198, que hoy por hoy es de 2 años. ¿Sí? Tenemos la vacacional o recreacional, que es aquella locación inmobiliaria que refiere o que se utiliza para es menor a 3 meses, para utilizarse para vacaciones, para estar unos días en un lugar, por eso puede ser de dispersión o puede ser para viajar por trabajo, lo que fuere. El de guarda de cosas, que es la locación generalmente que se utiliza para la guarda de animales. Los feriales, y estos son stands o espacios que se locan en una feria o mercado. En esto voy a hacer una aclaración que es importante, y es que los centros comerciales o shoppings no están incluidos dentro de este contrato típico. Ya hay profusa jurisprudencia, sobre todo de la Justicia Nacional en Buenos Aires, que advierte que los contratos de explotación dentro de los shopping, de los locales o de los stands, son contratos de concesión atípicos, pero no son contratos de locación. Esto es muy importante hoy por hoy, porque la solución que van a tener ellos respecto de las locaciones es completamente distinta. ¿Sí? Recordemos que muchos centros comerciales están cerrados, pero tienen una legislación que es completamente distinta. Y después los contratos de finalidad determinada. ¿Sí? Estos son contratos que no van a tener ese plazo mínimo porque en definitiva se hacen o se locan, se contratan a los efectos de llevar adelante una actividad que va a requerir mucho menos tiempo. Un ejemplo muy fácil de entender sería la locación de una propiedad, de un inmueble para filmar una película, ¿sí? Para que tengamos una idea bastante clara de qué es lo que podría ser. Insisto con que esta clasificación es puramente metodológica y está en principio asociada al destino de la cosa. Ahora bien, podríamos tener una visión subjetivista o un enfoque subjetivista de los contratos, y entonces nos encontraríamos con el contrato de locación administrativo, que es el previsto en el artículo 1193, que determina que los contratos en los que el locador es una persona de derecho público, una persona de derecho público, entonces va a estar regida en principio por las normas del derecho administrativo y supletoriamente por las normas del derecho de los contratos de locación. Después también, desde ese enfoque subjetivista, podemos analizar el contrato de locación de consumo, sobre el cual en el final de la charla vamos a deponer y vamos a ver de qué se trata. Vamos a chequear rápidamente la evolución de la teoría general del contrato, y en esto no me quiero detener mucho, pero sí me parece que es importante que tengamos presente que las soluciones que aparecían frente a cuestiones como las que se viven hoy, en 1869, hace muchos años atrás, 150 años atrás, son completamente distintas a las que encontramos hoy en nuestro Código Civil y Comercial o en nuestro sistema legal integral. ¿Sí? A ver si algunos conocen a este personaje, yo creo que lo van a conocer. Vamos a darles una pista, para los que no se dieron cuenta, vamos a darle otra pista y con esto se van a tener que dar cuenta. Es Dalmacio Pérez Arfiel, ¿sí? Este es el padre del Código Civil, sancionado en 1869 por la Ley 340. ¿Te quedaste sin sonido, Rafael? Sí, ya trato de solucionarlo.
Nos esperan un segundito que tenemos un problema de conexión, discúlpenos, ya estamos solucionándolo. Denos un minuto, por favor. Esperá que la vea Karina acá, que le voy a decir que estoy con el coso de Maxi. Con la conexión de Maxi, el mío no cuenta. Discúlpenme un segundito, estamos tratando de que pueda Rafael ingresar nuevamente. Un poquitito de paciencia, porque dependemos de un montón de cosas. No sabemos si el problema es de Zoom. Bueno, retomamos, disculpen todos. No hay problema. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Bueno, a ver si podemos de una vez. Nos está jugando en contra esto. Ahí está. Bien, habíamos dicho, lo teníamos a Vélez Sarsfield. Bien, vamos ahora entonces, habíamos definido qué era el contrato para Vélez Sarsfield, ¿sí? Y habíamos dicho entonces que esa manifestación de la voluntad común de un grupo de personas que lo hacían a los efectos de arreglar sus derechos, ese contenido del contrato para Vélez Sarsfield era concretamente una regla a la que debían someterse como la ley misma. Este es el famoso artículo 1137 y 1197 del Código Civil derogado. Bien, en definitiva, a ver, Vélez Sarsfield lo que recoge es un corte netamente privatista, ¿sí? En definitiva tiene que ver con ese proceso de codificación ochocentista que entiende a las relaciones jurídicas como totalmente por fuera o eximentes del Estado, ¿sí? Ahí tengo algunas cuestiones en las que no me quiero detener demasiado, pero sí que es importante entender a lo que refería Vélez Sarsfield o cuál era la tendencia de la línea que seguía el código en ese momento, que era la expresión jurídica del concepto liberal e individualista, ¿sí? Considera la libertad como un derecho fundamental preexistente al Estado, que no hay presunciones contractuales, es decir, lo único que tenemos es la manifestación de la voluntad en el contrato, y no hay una voluntad interna como existe hoy y como se analiza hoy. La verdadera intención ya vamos a ver cuando hablemos de las bases del negocio jurídico. Ahí en ese caso las funciones de los jueces solamente se limitaban a aplicar el contenido del contrato y no podían ni revisarlo, ni mucho menos intervenir en él o integrarlo como pasa hoy. De la misma manera, no había posibilidades de que el legislador pueda intervenir dentro de las relaciones jurídicas privadas a través de legislaciones de emergencia. Nada de eso era posible en ese momento. Bien, ahora, por eso es que veíamos que ahí estaba
lo que se denomina una piedra angular. Esa piedra angular, en definitiva, tenía que ver con la autonomía de la libertad. Esto es lo único que importaba para el derecho privado de ese momento. Ahora bien, el siglo XX viene a conmover un poco las bases de esta teoría privatista, o netamente privatista, porque si bien va a mantener esa tendencia de incentivar al derecho privado, todas las situaciones que pasan y que ocurren en el siglo XX, y sobre todo desde la década, o sea, finalizada la Primera Guerra Mundial, con la Revolución Socialista, con el crack de la bolsa, es decir, desde el año 30 en adelante, va a generar todo un caldo de cultivo que obviamente, ya con las guerras mundiales y demás, va a venir a poner en jaque o en duda toda esta teoría tan liberal, ¿sí? Y entonces vamos a empezar a ver que se reconoce a la intervención del Estado en distintos aspectos, incluidos las relaciones jurídicas privadas, ¿sí? Ya la libertad no la vamos a considerar del modo en que la considerábamos antes, como algo preexistente al Estado, sino como un derecho y como tal podía ser restringido. Empiezan a aparecer los contratos forzosos referidos a los servicios públicos, y con eso, ¿qué es lo que sucede? Y bueno, si es un contrato forzoso, empezamos a ver que hay una parte débil contractual, porque es la que no dispone, la que no predispone cuál es el contenido de esos contratos. Empieza a aparecer el concepto de orden público económico, y este concepto de orden público económico es muy importante, porque esto se va a limitar al consensualismo y va a empezar a limitar la obligatoriedad de las cláusulas convencionales. En nuestro país, en el año 68, con la ley 17.711, que sin dudas es la mayor y la más profunda modificación que sufre el Código Berezano, ya se incorporan estos principios que son muy importantes en la teoría de los contratos. ¿Y cuáles son las incorporaciones más importantes? Bueno, el principio de buena fe objetiva, ¿sí? Y la teoría de la imprevisión, sin duda. Ellos, en el artículo 1198, que todos conocemos, empiezan a reinterpretar la idea de los contratos y a replantearlas, no solamente por el modo en que nacen los contratos, sino por lo que van a vivir durante todo el transcurso de su vida, ¿sí? Valga la redundancia, lo que va a suceder durante todo el transcurso de su vida. Y entonces, acá ya hablamos de una interpretación. Entonces, si hablamos de una interpretación, estamos yendo hacia la voluntad oculta, no solamente lo que está manifestado por los contratantes. También aparece la idea del abuso de derecho, ¿sí? De esto de decir, ok, el ejercicio regular de un derecho no se puede hacer de manera abusiva, o el Estado no lo va a apoyar. Y entonces esto abre la puerta, no solamente para que los jueces puedan revisar ciertas convenciones particulares, sino también para que el Estado, a través de legislación de emergencia, empiece a entender cuáles son las situaciones a las que tiene que atender y empiece a intervenir entonces en las relaciones de los privados. El Código Civil y Comercial, ya en el 2015, si voy muy rápido después vemos algún tema en particular, pero no me quiero detener mucho en esto para profundizar ya las cuestiones que tienen que ver con los contratos de locación en sí. Pero sí es importante resaltar en el tema de la teoría general de los contratos en el Código Civil y Comercial, no solamente cómo sigue manteniéndose tan presente el concepto de orden público y de la intervención que va a sufrir los contratos, o que pueden sufrir los contratos cuando alteren al mismo. Esto lo vemos en el artículo 960 del Código Civil y Comercial y en varios más, pero sin embargo lo que creemos que es más importante con el Código Civil en relación a la teoría general de los contratos es la fractura de la teoría general de los contratos de la que habla cuando dice claramente esto de la aparición del contrato de consumo dentro de la codificación, que hace que el legislador trate de dos maneras distintas al tema. Por un lado, a todos los contratos de consumo, ¿sí? El contrato de consumo en sí, mejor dicho, a partir del artículo 1092, y después va a ocuparse de los contratos particulares, ¿sí? Los va a subsumir en otro capítulo y los va a tratar de una manera distinta a los contratos de consumo, donde sin dudas la tutela del consumidor es lo más importante que tenemos, ¿sí? Por supuesto, totalmente asociada a esta cuestión del orden público económico y de no vulnerar los derechos de las personas en este sentido. Después, los contratos celebrados por adhesión, esto también es importante, sobre todo por el control de las cláusulas abusivas, que eso importa.
¿Correcto? Bien. Dejamos eso de lado, entendemos que hoy el Estado, a través de los jueces, o a través, es decir, a través de la función jurisdiccional, o a través de la función legislativa, puede intervenir y debe intervenir muchas veces en las relaciones jurídicas. Ahora veamos de qué se trata esto de las bases del negocio jurídico, o la teoría de las bases del negocio jurídico. Porque esto está asociado directamente con los institutos eximentes de responsabilidad, ¿sí? Que son muy importantes, y de esto sí es importante que lo tengamos presente. Ahí tenemos un cimiento, porque en definitiva pensemos en un contrato de locación. En un contrato de locación tenemos a un locador que tiene la intención de obtener un beneficio económico de una propiedad que es propia o no, pero en principio vamos a hablar de una propiedad que le pertenece, y tiene para eso el deseo de transferir la tenencia y el uso y goce de la cosa a una tercera persona para que le pague un precio. Y el locatario, que está interesado en arrendar, en locar, mejor dicho, esa propiedad, está movido por Bueno, espero que me escuchen todos. ¿Se escucha? Sí, sí, perfecto, perfecto. Podés continuar. ¿Sí te escucha? Entonces estábamos en relación a esto que tiene que ver con ese interés subjetivo de las partes, de los contratantes, que es lo que los motiva internamente a llevar adelante el contrato. Pero esa motivación, en principio subjetiva, ¿sí? O desde el sentido subjetivo, que podemos decir que es esa representación mental existente al celebrar el contrato y que influye significativamente en la celebración y en la formación del mismo, tiene también una enorme importancia como fundamento de la relación, ¿sí? ¿Por qué? Porque en definitiva esa motivación, esa causa fuente, está asociada directamente también como causa fin del contrato. Es decir, yo voy a locar con un objetivo, y siempre y cuando yo pueda llevar adelante ese objetivo, entonces la locación va a tener verdadero sentido para mí. ¿Correcto? Entonces, acá, cuando hay estamos hablando, por eso era importante cuando veíamos los caracteres del contrato de locación, porque acá veíamos que era muy importante saber que este es un contrato de larga duración. ¿Por qué? Porque, en definitiva, esa motivación, que es la que sentó las bases del contrato, es la misma que se tiene que mantener durante toda la vida del contrato. Y si desaparece, y bueno, entonces va a desaparecer la motivación del contrato, y en esa conmoción, eso es lo que va a dar lugar, en definitiva, a esta teoría de la revisión del contrato. Por supuesto que no es por cualquier causa que desaparezca, ¿sí?, la motivación la que va a dar lugar a la revisión, sino que justamente va a tener que ver con causas que no sean imputables, ¿sí?, a las partes contratantes, sobre todo en este caso al locatario, en lo que veamos, ¿sí? Y acá es donde podemos ver y donde podemos apreciar concretamente lo que tiene que ver con la teoría de la frustración del fin y lo que tiene que ver con la teoría de la imprevisión. La teoría de la imprevisión ya la conocemos, ya vimos el artículo 1198, desde entonces cuando estudiamos la teníamos clara, que es esto de que los pactos se hacen para cumplirse siempre que las condiciones sean las mismas. Bueno, esto es lo que habíamos visto muchas veces, y esto tiene que ver concretamente con la relación de equivalencia que tiene que existir siempre en un contrato conmutativo y de larga duración. Es decir, yo voy a cumplir con mi prestación siempre que la otra parte cumpla con la de él, o sea, siempre que se mantenga esa equivalencia y esa ecuanimidad en la relación contractual, ¿correcto?
Ahora, la teoría de la frustración del fin tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con justamente con el hecho de que se pierda el objetivo para el cual se celebró el contrato. Supongamos, pensemos en una locación que por un hecho no imputable al locatario se pierde el bien locado. Se pierde, se prende fuego la propiedad, por ejemplo, para poner un ejemplo bien claro. Bueno, esa propiedad ya no puede cumplir el objeto. Y entonces, si no puede cumplir el objeto, yo no puedo seguir pagando la locación. Está claro, o sea, ¿cómo voy a seguir pagando el alquiler de algo que no puedo usar? Bueno, entonces acá aparece el concepto de la imposibilidad de uso, que puede ser definitiva o temporal, que ya se advierte en los artículos 955 y 956 del Código Civil Comercial, perdón. Tengo todavía algunos juicios. Y entonces, esa imposibilidad definitiva o temporal, también, siempre que sea absoluta, puede terminar en una frustración del fin o no. Ahora lo vamos a ver claramente. Pero lo que sí tenemos claro es que siempre que aleguemos la frustración del fin, o siempre que aleguemos la teoría de la imprevisión, o siempre que hablemos de imposibilidad de uso o goce temporario o definitivo, tiene que ser por causas no imputables a las partes contratantes. Y entonces, acá es donde aparece aquella figura tan conocida por todos, que es el caso fortuito o la fuerza mayor. El Código Civil y Comercial lo utiliza como sinónimos a los dos, al caso fortuito y a la fuerza mayor. Sin embargo, hay una diferencia concreta, digamos. El caso fortuito es aquel que no se puede prever, actuando diligentemente, y la fuerza mayor es el irresistible. En definitiva, hoy están tomados como un sinónimo y se los denomina muchas veces por los autores o por los jueces como el casus, y entonces dentro de eso se subsume a todos ellos. Pero lo que podemos decir sí que el caso fortuito es un género dentro de lo que sería la causa ajena, ¿sí? Entonces, lo que dice claramente acá el artículo 1730, que es aquel que no ha podido ser previsto o que habiendo sido previsto no ha podido ser evitado, ¿sí? Y en ese caso, el caso fortuito o la fuerza mayor va a eximir de responsabilidad, salvo, dice, que haya una disposición en contrario. Y vamos a ver que hay ciertas renuncias que se pueden hacer en relación al caso fortuito o la fuerza mayor. Renuncias con muchas limitaciones, uno no puede renunciar anticipadamente absolutamente a un derecho, pero sí hay ciertas renuncias que podrían pactarse. Estos son los elementos del caso fortuito o la fuerza mayor que tienen que estar presentes siempre y en todo caso que querramos alegar. Ya dijimos que tiene que ser imprevisible e irresistible, esto está claro, no hay mucho que explicar. Tiene que ser ajeno a la actividad de que se trata la locación, ¿sí? Incluso podría presentarse un contrato aleatorio, pero en principio, hablando de locación, tiene que ser ajeno a la explotación concreta de la locación. Tiene que ser extraordinario, es decir, no puede ser algo que esté dentro de los márgenes razonables de que ocurra. Tiene que ser sobreviniente, es decir, no tenía que ser conocido ni tenía que estar sucediendo en el momento del nacimiento de la relación contractual. Tiene que ser contemporáneo, tiene que estar sucediendo en el mismo exacto momento que nosotros lo vamos a plantear como una causa eximente de responsabilidad, y además tiene que volverse un obstáculo insuperable para el deudor, ¿sí? Los términos del contrato de locación, el artículo 1203, es bastante claro en lo que dice. Dice que si por caso de fuerza mayor o caso fortuito el locatario se ve impedido de usar o de gozar de la cosa, piensen bien, impedido de usar o gozar de la cosa, esto que hablábamos antes, el 955 y 956, o esta no pueda servir para el objeto de la convención, y entonces hablamos ya de la frustración del fin, vamos en dos situaciones distintas, puede pedir la rescisión del contrato o la cesación del pago de precio por el tiempo que no pueda usar o gozar de la cosa. Si el caso fortuito no afecta a la cosa misma, sus obligaciones continúan como antes. Esta última parte del artículo 1203 a mí me genera ciertas dudas en lo particular y no creo que sea tan así como
como lo dice, digamos, no creo que el legislador quiera decir que sí o sí el caso fortuito tenga que afectar a la cosa en sí misma, no, porque vamos a ver que hay muchos casos fortuitos que pueden aparecer no sobre la cosa misma, pero sí que pueden alterar el uso de la cosa misma, ¿sí? Entonces, en ese caso también, no es que tiene que caer sobre la cosa. Entonces, acá tenemos dos casos concretamente y que son muy claros. Por un lado, la imposibilidad permanente de uso y goce de la cosa. Y vamos a hablar de la imposibilidad permanente porque cuando hablemos de imposibilidad transitoria, ¿sí?, o temporaria, siempre que el plazo no sea esencial en la contratación, vamos a ver cómo se puede resolver. En el caso de que haya una imposibilidad permanente, entonces va a haber directamente una frustración del fin. ¿Por qué? Porque si yo no puedo usar y gozar de la cosa, y dijimos, ¿se acuerdan?, que la obligación nuclear del contrato de locación y elemento esencial era transferir el uso y goce de la cosa, entonces si yo no tengo uso y goce de la cosa, no tiene objeto el contrato. ¿De acuerdo? Entonces, si no hay objeto del contrato, ¿y qué hay? Y hay una rescisión. ¿De acuerdo? Es decir, y esa rescisión va a hacer que las partes nada se deban entre sí, ¿sí? Porque la rescisión va a operar, acuérdense, con efectos futuros, no con efectos retroactivos, pero en definitiva va a ser o sea, va a extinguirse la relación contractual porque hay una pérdida de objeto. Y cualquier pago que yo haga en ese sentido termina siendo un pago sin causa, con lo cual no puede, el derecho no permite los pagos hechos sin causa. Ahora, ¿qué pasa con la imposibilidad temporaria? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede en ese caso? Bueno, acá lo que dice directamente el artículo 1203 es que el locatario podría cesar en el pago de la locación hasta que pueda reanudar el uso. Esto también tiene el mismo sentido en el pago sin causa. ¿Por qué? Porque si yo no estoy pudiendo utilizar la cosa, bueno, entonces, ¿por qué voy a pagar? ¿En razón de qué estoy pagando? ¿Por qué voy a cumplir yo con mi prestación? Recordemos que es una obligación conmutativa, un contrato conmutativo. ¿Por qué voy a cumplir yo con mi obligación si de la otra parte no hay cumplimiento? Está bien, por una causa que quizás no es imputable al locador, pero no importa. Entonces, en ese caso, lo que voy a estar obligado, por eso está la Rosa de los Vientos, que es la que nos guía, la que nos dice cómo tenemos que hacer, lo que va a ser importante va a ser la negociación. ¿Cómo vamos a negociar en estos términos? Más allá de que yo pueda decirle, bueno, mirá, por un mes no te pago, no pasa nada cuando es un mes. ¿Qué pasa hoy? ¿Cuándo se termina esto? ¿Sí? En el marco de la pandemia, ¿cuándo vamos a poder reanudar nuestras actividades normales y ordinarias? Por ejemplo, en la locación de un bar. Pensemos en la locación de un bar, que todo el mundo sabe que va a ser la última que se abra. Y entonces, ¿qué pasa con todas aquellas personas que tienen alquilado un inmueble para explotar este tipo de actividad comercial? Entonces, en este sentido, como es un contrato de larga duración, vamos a ver que estos son los puntos cardinales que tenemos que tener en cuenta para negociar y para llegar a un acuerdo. La buena fe, fundamental en esto, ¿sí? El principio de buena fe negocial y el principio de buena fe objetiva para la interpretación del contrato, para ver cuáles eran esas bases que buscaban o que sentaron los cimientos de la locación. De acuerdo al 1066, que tiene que ver con el principio de conservación de los contratos, tratar de que persista la relación, de sostener a la relación, lo mismo que el 1011, que es este artículo tan importante que se incorporó con el Código Civil y Comercial, que habla de que en estas relaciones contractuales de tracto sucesivo es sí o sí estamos hablando de locación, por eso hablo del locatario, ¿no? Pero sí o sí, la parte que quiera rescindir el local tiene que rescindir el contrato, tiene que darle a la otra parte la posibilidad real de hacer una contraoferta y de negociar para subsistir y para mantener vivo ese contrato. Y por supuesto, el artículo 10, que habla del ejercicio regular de los derechos. Es decir, más allá de que yo pueda tomar a estos institutos eximentes de responsabilidad, nunca puedo hacerlo de un modo abusivo, ¿sí? Si voy medio rápido, después vemos sobre los casos concretos. Pero quiero entrar al decreto 320 del 2020. Y en esto es importante
que veamos, primero que nada, algunas cuestiones que son relativas a los considerandos del decreto. A ver, yo lo que quiero, para empezar a hablar del decreto 320 del 2020, lo que me parece que es importante resaltar es la intención que tuvo este decreto y que está muy bien manifestado en los considerandos. El decreto concretamente lo que busca es paliar una situación que advierte ya de modo precautorio, preventivo, como una situación que va a ser muy grave económicamente para la mayoría de la población argentina. ¿Sí? Básicamente es lo que dice. Dice que como consecuencia del decreto 297, que, acuérdense, sanciona el aislamiento obligatorio y preventivo, dice que eso va a generar consecuencias muy graves económicas para las familias concretamente, para un montón de locadores y de locadoras, un montón de locatarios y de locatarias, ¿sí? Y que eso puede llegar a generar una situación, un detrimento patrimonial y un montón de situaciones que son muy complejas para estas personas, y entonces lo que busca es centrarse en una solución homogénea, ¿sí? Y, vuelvo a usar el término, paliativa. Lo que está buscando es un analgésico, y esto lo vamos a ver después. Él sabe, el Estado sabe que va a haber que sacar la muela quizá en algún momento, pero por lo pronto ahora lo que quiere es paliar la situación. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, lo va a hacer concretamente en tres aspectos. Por un lado va a congelar los alquileres, ahora vamos a ver de qué se trata. Por otro lado va a determinar la prórroga de los plazos locativos y además va a suspender todos los desalojos y lanzamientos en todo el país. Lo primero que vamos a ver es el ámbito de aplicación, ¿sí? Que está dado por el artículo 9 del decreto. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando hicimos la clasificación metodológica? Bien. El decreto de lo único que va a ocuparse es de algunos supuestos, 8 exactamente, taxativamente determinados, de algunos supuestos de locaciones inmobiliarias. Es decir, quedan por fuera todas las locaciones de cosas muebles, ¿sí? Y muchas situaciones de locaciones inmobiliarias. Entonces, insisto, estamos hablando de un margen restringido de acción que tiene el decreto 320. Pero bueno, son las situaciones que quizá el Estado ponderó como más importantes o más urgentes de atender. ¿No? Nos olvidamos que es un decreto de necesidad de urgencia, casualmente, ¿sí? En el marco del 297, pero además de la Ley de Emergencia 27.541. Veamos el primero de los supuestos protegidos que tiene el decreto 320 del 2020. Son aquellos inmuebles destinados a vivienda única destinados a vivienda única urbana o rural. En principio, concretamente, acá hay una crítica que se le hace, y es que tiene que ver con que no dice el decreto de ocupación permanente. Habla de vivienda única, pero no habla de ocupación permanente. Yo creo que, si bien puede ser ciertamente criticable esto, la realidad es que al no incluir el concepto de ocupación permanente, yo en principio entiendo que entran todos los inmuebles destinados a vivienda. Y esto es importante, ¿por qué? Porque el concepto del decreto 320 es netamente tuitivo, es protectorio, lo que busca es proteger y evitar mayores y severos problemas en las familias argentinas. Entonces, si hay alguna situación que no está contemplada, digamos, que no es una locación de vivienda única de ocupación permanente, es única, pero no es de ocupación permanente, bueno, igual va a estar subsumida, porque yo en esto creo que la interpretación tiene que ser restrictiva. No podemos aplicar de manera análoga. En relación al concepto de urbana o rural, me parece un poco ocioso, porque la ley de locaciones, o mejor dicho, los artículos 1187 y siguientes del Código Civil y Comercial, cuando habla de locación habitacional, no habla de locación habitacional urbana,
habla de locación habitacional. Y no importa si está en el ejido urbano o está en una zona rural. Mientras que no sea un arrendamiento rural en los términos del artículo 2 de la ley 13.426, entendemos que no hay ningún inconveniente. Y el artículo 2 de la 13.426 habla de arrendamiento para explotación agropecuaria, con lo cual no es locación de vivienda. Ahora, si estamos hablando de una locación de destino mixto, estaría incluida por el 1194, estaría incluida en este primer inciso. Las habitaciones destinadas a viviendas familiares o personales en pensiones, hoteles u otros alojamientos similares. Esto es, nosotros lo dijimos al principio, la locación inmobiliaria puede ser sobre una propiedad entera o también puede locarse con destino habitacional una parte de una propiedad, ¿sí? Y en este caso sería algo parecido. O sea, estamos hablando de pensiones, hoteles, alojamientos similares o partes de propiedades, siempre y cuando estén destinados a vivienda. Y entonces en ese caso también van a estar dentro del ámbito de aplicación del decreto 320. Los destinados a actividades culturales o comunitarias, esto algunos autores lo han criticado porque dicen que es poco concreto. Yo en realidad entiendo porque dicen que puede ir desde la locación de un club de fútbol, porque sería una actividad cultural a cualquiera. Yo lo que creo es que acá también el legislador lo que busca es proteger, sobre todo a las asociaciones simples que llevan actividades culturales que son importantes para ciertos sectores de la población, y lo que busca es que cuando se termine todo esto de la pandemia, en el momento que sea, no estén ahogadas en deuda. Básicamente eso es lo que está previendo. Entonces creo que es interesante la apreciación que hace. Después están los inmuebles rurales destinados a pequeñas producciones familiares y pequeñas producciones agropecuarias. Vamos a volver a lo de la 13.426, al artículo 2. Acuérdense que está siempre por fuera tratado el tema, pero en este caso, y si bien vamos a ver que después el legislador lo excluye al arrendamiento rural, no lo excluye cuando se trata de pequeñas producciones, ya sean familiares o agropecuarias. Lo que está protegiendo acá básicamente es no solo el destino de vivienda, de lo que podría ser una pequeña producción familiar, porque ya dijimos que si es destino mixto entraría en el inciso 1, pero sí lo que busca es la fuente de subsistencia de las familias o la fuente de subsistencia de pequeños emprendimientos. Sin embargo, entiendo sí que, como vamos a ver ahora en el inciso 5, la verdad es que podría haber sido un poco más claro el legislador en esto, porque díganme ustedes qué es una pequeña producción familiar o qué es una pequeña producción agropecuaria. No lo sabemos. ¿Cuánto es? ¿Cuánto tiene que ganar? Y bueno, no sé, ahora cuando vemos el inciso 5 vemos que habla de monotributistas, y entonces por lo menos tendríamos una escala de ingresos, o cuando habla de pymes tendríamos una escala de... La verdad es que yo lo que supongo es que lo que está dejando fuera es a los grandes pools de siembra, pero es una especulación. La verdad es que podría haberlo determinado de alguna manera un poco más concreta, ¿sí? Con algún parámetro un poco más objetivo al menos. Estos primeros 4 vamos a ver que tienen que ver con el locatario, básicamente. A partir de ahora, del inciso 5 para el 8, vamos a encontrar que refiere al destino para el cual se locó, ¿sí? Perdón, al revés. Los primeros 4 hablan del destino para el cual se locó y los últimos 4 de la persona del locatario. Y acá entonces vamos a encontrar a todos los inmuebles que estén alquilados por monotributistas y que estén destinados a la prestación de servicios, comercio e industria. Esto es, cualquier inmueble que sea para explotación comercial, obviamente no estamos hablando de habitación, que haya sido locado por un monotributista, va a estar dentro del ámbito de aplicación del artículo 9. Los alquilados por profesionales autónomos para el ejercicio de su profesión. Acá también algunos autores critican, dicen que qué pasa con aquellos profesionales que locaron una propiedad para el ejercicio de su profesión, pero que además trabajan en relación de dependencia. Me parece un poco traído de los pelos. Yo creo que en este caso está bastante claro. Acá, de lo que está hablando concretamente el legislador, es de las locaciones realizadas por profesionales que quieren ejercer su profesión. ¿Y los profesionales quiénes son? Todos aquellos que necesitan
el ejercicio del mismo a través de un título habilitante. Médicos, abogados, arquitectos, no creo que haya muchas dudas. Incluso en la provincia de Buenos Aires estarían también incluidos los martilleros, porque la ley 10.398, conforme el texto ordenado de la 14.085, en su artículo primero dice que para ser martillero o para llevar adelante la actividad como martillero o corredor público hay que tener título habilitante expedido por una universidad pública o privada. Con lo cual, tampoco creo que haya grandes dudas con ese inciso. Los locados por micro, pequeñas y medianas empresas, esto en definitiva, más allá de la aplicación de la norma, son aquellas personas físicas o jurídicas que estén inscritas, ¿sí? Según el concepto de o según los requisitos de una autoridad de aplicación, que es la AFIP, en el marco de las mismas. Y después, por último, todos los alquilados por cooperativas de trabajo o empresas recuperadas que estén inscritas en el INAES. Sobre esto tampoco creo que haya grandes dudas. Hay dos exclusiones que son importantes, o por lo menos hay dos exclusiones que se prevén del ámbito de aplicación del decreto. Yo, en primer lugar, lo que me importa aclarar es que la nómina del artículo 9, ya lo había dicho, pero lo quiero repetir para que... La nómina del artículo 9 es taxativa. O sea, ¿cuáles son los únicos supuestos que van a entrar dentro del decreto? Los del artículo 9, ¿correcto? Ahora, en el artículo 10 hay una primera exclusión que es totalmente desde un enfoque subjetivo y que es sumamente novedosa. No creo que alguien haya escuchado hasta hoy hablar de el locador vulnerable. Esto es un concepto totalmente distinto, nuevo, que aparece con el decreto de emergencia locativa que estamos analizando. ¿Por qué? Porque las relaciones locativas, normalmente la parte vulnerable, ¿cuál es? El locatario, ¿sí? El que le toca alquilar. Y siempre es el que está especialmente protegido, el plazo mínimo legal es el que se dispone para él, en el caso habitacional piden que no pague más de un mes por adelantado, no le ponen valor suave, etc. Pero en este caso, el artículo 10 habla del locador vulnerable. Y es muy coherente con el espíritu del decreto, porque el espíritu del decreto, como dice Fernández Leiva, después de criticar duramente a mucha de la legislación de emergencia que hubo en el país en los últimos 50 años, dice, este decreto tiene una característica que es muy importante. No condona nada. Vamos a ver ahora que prorroga, dispone un pago fuera de término, pero no condona ninguna cuestión en relación al locatario. Es decir, nunca le dice al locatario, queda tranquilo, no pagues. Esto que antes él señala como algo que pasaba, bueno, hoy dice, no, queda tranquilo, no pagues, no. Hoy vas a tener que pagar. Vas a pagar después, vamos a ver cómo, pero vas a tener que pagar. Y entonces, es coherente, digo, el artículo 10 con este espíritu del decreto. ¿Por qué? Porque lo que prevé es una situación donde un locador, ¿sí?, viva del alquiler, viva de esa renta. Entonces, en esa obligación, fíjense ustedes, ahora vamos a analizarlo al artículo 10, y es bastante curioso algunas cuestiones, pero sí, lo que me interesa destacar es que le va a preocupar no generar un mayor detrimento en una de las partes, porque lo que está buscando es no profundizar o no agudizar la crisis de un sector, y entonces no quiere agudizar la crisis de otro sector, ¿sí? Y menos cuando estamos hablando de relaciones paritarias, donde es un locador que va a vivir de esa renta. Ahora bien, para mí este es un artículo que si no es el que va a generar más problemas del decreto, le va a pegar en el palo, hablando mal y pronto. En primer término, ¿por qué? Porque de lo único que excluye al locador vulnerable es de lo dispuesto en el artículo 4. El artículo 4, que después vamos a entrar en ese tema, el artículo 4 es el que dispone el congelamiento de alquileres. ¿Qué es el congelamiento de alquileres? Ahora lo vamos a analizar bien, pero el congelamiento de alquileres es lo que dice justamente que entre abril y septiembre, desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre, voy a pagar el mismo valor del precio del alquiler que pagaba en marzo. Es decir, que si había algún escalonamiento o algún ajuste
de la ecuación económica del precio del alquiler lo voy a pagar a partir de octubre. ¿Sí? Pero el artículo 6 del decreto, perdón, el artículo 7 del decreto, lo que dice es que si yo no tengo dinero como locatario para pagar mis alquileres entre abril y septiembre, lo puedo pagar a partir de octubre. También vamos a ir sobre ese tema al que yo denominé como venia de pago, ¿sí? Pero entonces, ustedes me pueden decir, pero ¿cómo? Lo excluyen de la aplicación del artículo 4 al locador vulnerable y entonces le dicen, no, queda tranquilo, si tenés un ajuste entre abril y septiembre vos lo vas a cobrar, pero el locatario puede no pagarte el alquiler hasta octubre. Es un poco contradictorio, no sé si terminan de entender lo que les quiero decir. Por un lado le dicen, queda tranquilo que te van a pagar el ajuste, pero por otro lado le dice, puede el inquilino no pagarte. Y esto, Roca Abajo lo denuncian, por decirlo de alguna manera, como una contradicción profunda del decreto. Porque dice, por un lado lo protege, pero por otro lado lo deja totalmente desprotegido. Yo entiendo concretamente que esto es un yerro muy grande en la redacción del artículo 10, pero creo que es un yerro al fin. Creo que sí sería importante que lo modifiquen, ¿sí? Porque, insisto, va a traer graves problemas. Pero además de esos problemas, que ahora cuando veamos el artículo 4 y el artículo 7 van a entender mejor a lo que me refiero, también es poco claro el artículo, en primer lugar, porque pone en cabeza del locador el acreditar estos extremos. Es decir, le dice al locador, si usted se considera un locador vulnerable, usted tiene que avisarle a quién. ¿Ante quién lo tiene que acreditar? Listo. Quedan excluidos de lo dispuesto en el artículo 4 del presente decreto los contratos de locación cuya parte locadora dependa del canon convenido en el contrato de locación para cubrir sus necesidades básicas o las de su grupo familiar primario y conviviente, debiéndose acreditar debidamente tales extremos. ¿Ante quién? ¿Usted tiene que mandarle una carta de documento al locatario? ¿Y qué hace? Le manda una carta de documento y le dice, señor locatario, yo soy un locador vulnerable dentro de las previsiones del artículo del decreto, así que usted tiene que pagarme, en realidad, el ajuste. Tiene que cumplir con el artículo, o sea, no puede aplicar el artículo 4. Es medio raro. Pero también es raro porque no define claro cuáles son esas necesidades básicas. Se supone que es lo que tenga que ver con la alimentación. No está muy claro. Tampoco está muy claro si el locador puede ser una persona física y una persona jurídica, o solo es aplicable a una persona física, porque en definitiva, ¿cuál es el grupo primario, cuál es el grupo familiar primario y conviviente de una persona jurídica? ¿Qué vamos a adentrarnos en el conocimiento de cada una de las personas jurídicas que está en condición de locador? La verdad que no está muy claro tampoco. Insisto, este es un artículo que es bastante poco claro, valga la redundancia y decir la aclaración. Pero lo cierto es que nosotros creemos que hay cuestiones que están mal redactadas, concretamente. ¿Por qué? Y porque yo creo que habla concretamente de una persona física, ¿sí? Que alquila un inmueble, que depende de él, pensemos en un jubilado, ¿sí? En un jubilado concretamente, que gana la mínima, que gana 12.000 pesos por mes, y que además tiene una locación que le deja otros 10.000 pesos. En principio, ¿quién podría estar excluido como locador vulnerable? Sin dudas, y aquel locador que es a su vez locatario, ¿sí? Una persona que tiene una propiedad, que la alquila, se la alquila a una tercera persona y él alquila a otra para vivir. Por supuesto que tiene que haber una proporción entre el bien que loca en calidad de locador y el que loca en calidad de locatario. Las exclusiones después del artículo 11, en definitiva esto no hay que darle demasiada vuelta, acá habla, por eso el decreto tiene algunos defectos, pero bueno, también es normal que un decreto que sale a las apuradas, como un decreto de necesidad de urgencia, tenga ciertas deficiencias que quizá podrían mejorarse. Esperemos que no necesitemos mejorarlas, porque eso significaría que la pandemia se está estirando y todos rogamos para que esta situación se termine cuanto antes, ¿no? Pero, en definitiva, acá hay dos exclusiones que son muy claras.
La primera, que tiene que ver con el artículo 2, otra vez, de la ley 13.426. Dice que los arrendamientos rurales y las aparcerías no van a ser, no van a estar dentro de la aplicación del decreto 300. En primer lugar, ya dijimos que en realidad los arrendamientos rurales excedan cierto límite de pequeñas. No sabemos cuáles son las pequeñas producciones, pero bueno, todas las que no sean pequeñas producciones, ¿sí?, de arrendamientos rurales, van a estar fuera de la aplicación del decreto. Y las aparcerías también, lo cual es una aclaración absolutamente ociosa, porque la aparcería es otro tipo de contrato. ¿Se acuerdan cuando dijimos que el pago en dinero es esencial? Bien, la aparcería es pago en frutos, con lo cual lo hace no ser un contrato de locación, sino es otro tipo de contrato. Por otra parte, excluye a los denominados contratos temporarios del artículo 1199. ¿Saben cuáles son esos contratos temporarios del 1199? Los que vimos, ¿se acuerdan? Cuando analizamos la locación consular, la locación recreacional o vacacional, la locación para una cuestión determinada, con un fin determinado. Bien, esas son las locaciones que define como excepciones al 1198 en el artículo 1199. Algunos autores sostienen que el concepto de temporario habla solamente de la locación vacacional o recreacional. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que habla de todas esas que están en el 1199, y el concepto de temporario refiere a aquellas que tienen un tiempo menor o que por lo menos no cumplen con la exigencia del plazo mínimo legal del 1198. Vamos a ver qué va a pasar con algunas de esas. O quizá a ustedes les surjan dudas y entonces las podamos tratar de resolver en conjunto. Ahora vayamos, sí, entremos de lleno en lo que tiene que ver con el primer punto del decreto 320. Y es esto de atacar concretamente a los escalonamientos, ¿sí?, de las locaciones en un plazo que va desde abril hasta el 30 de septiembre. Perdón, doctor. Ahí. Nada, había un micrófono abierto y no podíamos escuchar bien. ¿Me escuchan ahí? Bien. Empecemos entonces con el tema del congelamiento de los alquileres, volvemos a eso. Ya habíamos visto el artículo 4 y vamos a volver a leerlo al artículo 4, que es bastante interesante, ahora vamos a ver por qué. Dice, dispónese hasta el 30 de septiembre del año en curso el congelamiento del precio de las locaciones de los contratos de locación de inmuebles contemplados en el artículo 9. Vamos al ámbito de aplicación. Durante la vigencia de esta medida, se deberá abonar el precio de locación correspondiente al mes de marzo del corriente año. La misma norma regirá para la cuota mensual que deba abonar la parte locataria cuando las partes hayan acordado un precio total del contrato. Pensemos que acá no solamente habla de locaciones habitacionales, sino también de locaciones Rafael, deme un momentito, voy a ver si perdió la conexión. ¿Me escuchan? Sí. Bien. Y ahora perfecto. Bien, volvemos. Estamos yendo y viniendo seguido. Bueno, vayamos a lo que veníamos viendo. Lo que es importante acá es, lo primero que aclaro es que el precio del alquiler es distinto al canon locativo. El artículo 1208 del Código Civil y Comercial dice claramente que el canon locativo se integra por el precio del alquiler más el resto de las prestaciones que se haya comprometido a abonar el locatario. Expensas, muchas veces esto, hay gente de Buenos Aires, ahí veo una amiga de Buenos Aires, a Karina, saludo, hola Karina, ¿cómo estás? Por ejemplo, en Buenos Aires es muy normal pactar
el pago de los alquileres, el pago de las expensas por fuera del precio del alquiler. En ese caso, ese precio no se va a congelar. Si aumentan las expensas, el locatario va a tener que pagar el aumento de expensas como corresponda, no es que va a poder decir, no, yo tengo que pagar al mes de marzo, no. Entonces, lo que se va a congelar acá es el precio del alquiler. ¿Y cuál es el precio del alquiler que se va a pagar? El precio que estaba vigente al mes de marzo. ¿Desde cuándo? Desde que entra en vigencia el decreto 320. ¿Cuándo entra en vigencia el decreto 320? El día de su publicación, dice el artículo 15, que fue exactamente el 29 de marzo. Es decir, que desde el 29 de marzo en adelante, yo voy a pagar el alquiler que estaba vigente a marzo, es decir, estamos hablando del periodo de abril. Y es importante porque esto es un tema bastante interesante, porque en definitiva, lo que me está diciendo el decreto es que yo tengo que seguir cumpliendo con mi obligación de pago del alquiler. Saquemos el resto de las prestaciones que tienen que cumplirse ordinariamente, normalmente, como si nada hubiese hecho el decreto al respecto. De hecho, nada hace el decreto al respecto. Pensemos concretamente en el precio del alquiler. Y entonces, lo que me dice el decreto es que yo tengo que seguir pagando el precio de mi alquiler, pero al valor de marzo. No me está diciendo que no lo pague más. Y ahora vamos a ver cómo voy a tener que pagar esa diferencia, esa cuota de reajuste que no estoy pagando entre los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que hace el decreto, en caso de que hubiera un reajuste, porque podría no existir un reajuste entre abril y septiembre, pero en aquellos casos donde exista, lo que va a hacer es transformar a esa obligación, que es una obligación indivisible, ¿sí? La obligación de pago del precio del alquiler es una obligación indivisible, lo va a transformar en una obligación divisible, es decir, va a diseccionar esa obligación de pago en dos partes. Una obligación de pago que se tiene que concretar entre los meses de abril y septiembre, y otra que se va a concretar, según veamos, a partir del mes de octubre. Ahora, fíjense, vamos a ver de nuevo esto, y voy a releer esta parte del artículo 4 que me interesa mucho que escuchen. Dice, durante la vigencia de esta medida se deberá abonar el precio de la locación correspondiente al mes de marzo. Se deberá. Se deberá. No dice acá el legislador, podrá pagar el inquilino, podrá pagar el locatario, podrá... No, dice, se deberá pagar. ¿Correcto? Y esa voz imperativa no es casual. ¿Y por qué planteo el tema de la voz imperativa utilizada por el legislador en el artículo 4? Porque yo me pregunto, cuando leo eso, ¿qué es lo que pasa, ¿sí? En el caso del artículo 4, con los inquilinos, y voy a hablar de los locatarios, que pagan el reajuste. Supongamos que tenemos una locación que en el mes de marzo era de 20.000 pesos, y en el mes de abril empieza una cuota de reajuste y se tiene que pagar 26.000 pesos. Y yo voy como locatario, el decreto salió el 29 de marzo, es decir que el día 10 de abril, cuando tengo que pagar la obligación, está absolutamente vigente, voy y pago 26.000 pesos. ¿Qué es lo que pasa con ese pago? Yo puedo reclamar al locador después, decirle, che, devolveme los 6.000 pesos que pagué de más, porque en realidad hay un decreto que dice que lo puedo pagar a partir de octubre. En principio, vamos a aclarar una cosa, en realidad creo que quedó bastante clara. El decreto no deja sin efecto los artículos 1187 y siguientes del Código Civil Comercial. De ninguna manera. Las relaciones locativas se siguen rigiendo por el artículo 1187 y siguientes. Lo que hace, dijimos, el decreto, es buscar una solución homogénea y uniforme para un universo de locatarios que van a estar complicados, que están complicados, y entonces lo que quiere es evitar mayores perjuicios para ese universo de locatarios y locatarias, dice. Y entonces, las normas que refieren al Código Civil y Comercial, a las relaciones locativas, están plenamente vigentes. ¿Sí? Entonces, si estamos hablando de una locación inmobiliaria habitacional, yo me animo a decir, sin lugar a dudas, concretamente, que por aplicación del inciso A del artículo 1196
que prohíbe, que veda a los locadores, percibir por adelantado periodos mayores a un mes el concepto de precio del alquiler. No habría, de hecho, concretamente, alguien podría ir y decir, devolveme los 6.000 pesos que corresponde que los pague en octubre. ¿Por qué? Porque en definitiva, como sostenemos que esta obligación que era indivisible, se vuelve una obligación divisible, son dos obligaciones autónomas, ese pago sería un pago anticipado. Porque ¿cuándo vence ese ajuste? Y vence en octubre, vence a partir de octubre. Entonces no corresponde que yo lo pague por anticipado. Ahora, ¿se entendió concretamente? Cualquier cosa después lo vemos. ¿Qué es lo que pasa con las locaciones comerciales o las no habitacionales? Bueno, sí, en ese caso, el locatario que pagare el ajuste entre abril y septiembre, en definitiva, no va a poder pedir que se lo reintegren, concretamente porque en las locaciones comerciales se puede pactar la forma de pago. Ya dijimos que no necesariamente tiene que ser mensual, como sí sucede con las locaciones habitacionales. ¿Cómo se paga ese reajuste? Bien, el artículo 6 determina de una manera bastante simple de qué forma se va a pagar ese reajuste que podría haber existido entre los meses de abril y septiembre del 2020. Concretamente, supongamos, vamos a volver al ejemplo para hacerlo bien simple, así no nos complicamos con números que somos abogados, no nos podemos complicar con números nosotros. Entonces vamos a volver al ejemplo de los 20.000 pesos y los 26. Supongamos que hay una cuota de reajuste a partir de abril, que es de 6.000 pesos. Bueno, entre abril y septiembre corren 6 meses, son 36.000 pesos. ¿Yo cómo voy a tener que devolver yo, locatario, esos 36.000 pesos a partir de octubre? Bueno, mínimamente en 3 cuotas. Dice el artículo 6 del decreto, mínimamente en 3 cuotas, y hasta 6 cuotas. ¿Quién va a decidir este espacio entre 3 y 6 cuotas? 3, 4, 5 o 6 cuotas. Bueno, en definitiva, la decisión final queda en cabeza del locatario, más allá de que sea un asunto de negociación entre las partes, pero en definitiva la última palabra acá la va a tener el locatario. ¿Y a partir de cuándo lo va a pagar? Y lo va a pagar a partir de octubre sin ningún tipo de interés. Ni interés compensatorio, ni interés punitorio, ni interés moratorio. No va a pagar absolutamente ningún tipo de interés. ¿Y cómo lo va a devolver? Lo va a devolver, dijimos, en la cantidad de cuotas pactadas, ¿sí? Junto con los alquileres que venzan a partir del mes de octubre. ¿Se entiende? Entonces, si yo tengo esta relación locativa, que pago 26.000 pesos a partir de abril hasta septiembre, y en octubre pago otros 26.000 pesos porque es mi vencimiento, es la fecha de vencimiento para el pago del precio del alquiler, voy a pagar los 26 más la primera cuota de esos 36.000 pesos que voy a tener que devolver en hasta 6 cuotas. Van a ser 6.000 pesos, 26 más 6. ¿Se entiende esto? ¿Puede pactarse una cantidad de cuotas mayores? Sí, podría pactarse una cantidad de cuotas mayores. Puede pactarse cualquier cosa que beneficie al locatario. Nunca que lo ponga en una situación peor a la que está. Nunca en menos de 3 cuotas. No puede el locatario pagar en un solo. Puede hacerlo después, en todo caso, podrá ajustarlo en los mismos términos de lo que hablamos. Ya será un tema de decisión. Y esto es lo mismo que pagar todo un año por adelantado, sabemos que algunas personas lo hacen. Pero en definitiva, lo que la ley está intentando generar es una situación que después no termine de asfixiarlo a partir de octubre al tratado. Ahora bien, lo que sí es importante es 2 situaciones que vamos a ver. La primera, lo primero que vamos a aclarar es que el decreto decide la vigencia del fiador, o de la garantía, mejor dicho, ¿sí? Lo que dice es que la garantía se va a extender por todos estos 6 meses y por esos montos que no abonó el locatario. ¿Y cuándo se va a extender? Porque si la relación locativa subsiste, obviamente que va a estar el garante. Pero ¿qué pasa con una relación que se termina, por ejemplo, una relación locativa que se termina en septiembre o que se termina en julio? ¿Cuándo tiene que devolver esos ajustes que no pagó el locatario? A partir de octubre. Y entonces, por más que devuelva la propiedad en septiembre o devuelva la tenencia de la propiedad en agosto,
la diferencia que no haya pagado por este reajuste, el locatario lo va a tener que abonar recién a partir de octubre. ¿Cómo? Y en 6 cuotas. Bien, ¿y qué va a pasar con el garante? Y el garante va a tener que garantizar, va a tener que fiar esa obligación. Ahora, ¿qué pasa a partir de octubre? Dijimos que la obligación que era indivisible se había vuelto una obligación divisible. A partir de octubre, esa obligación divisible se vuelve a convertir en una obligación indivisible, es decir, esa cuota de reajuste se pega a la cuota que yo tengo que pagar al precio de la locación. Entiendo que no. Entiendo que son dos obligaciones autónomas que van por caminos distintos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Esto por qué es importante? Porque si el locatario va en octubre, que tiene que pagar, habíamos dicho en nuestro esquema, 26.000 más 6.000, y lleva solamente 26.000, el locador está obligado a recibir el pago que va a imputar al precio del alquiler de octubre. Y en todo caso, verá que no puede, o que no percibe, o percibirá después, esa cuota de reajuste. Y esa cuota de reajuste es parte de una obligación esencial del contrato, y entonces, si se paga fuera de término, le podrá cobrar los intereses moratorios que se hubiesen pactado en el convenio. Si hay 2 meses que no paga esa cuota de reajuste, podrá pedir la resolución del contrato en los términos del inciso C del artículo 1219, lo que quiera, pero en definitiva no va a poder decir que no hay integridad en el pago porque no se paga la cuota que corresponde al precio del alquiler más la cuota de reajuste. Esto es muy importante que lo entendamos, porque son dos cosas distintas, y así lo ve el artículo 6, que dice que se pagará junto con el precio del alquiler. No dice que se integrará al precio del alquiler, dice que se pagará junto con. ¿De qué manera? En la misma fecha de vencimiento. ¿Ok? El artículo 7 habla de la venia de pago. En realidad no es una venia de pago porque no es que le está diciendo que no tiene que pagar, sino que también es una especie de prórroga que otorga. En realidad acá vamos a ver de qué se trata. Tampoco es una prórroga que le otorga en el pago. ¿Por qué yo le puse venia? ¿O por qué digo que es una venia de pago? Porque lo que le está diciendo el legislador es, bueno, mira, si no podés pagar, o podés pagar menos que el precio del alquiler, quédate tranquilo. Vamos a leerlo rápidamente. Dice que las deudas que pudieran generarse desde la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, 29 de marzo, y esto es importante porque vamos a encontrar una diferencia con el artículo 4. Desde la entrada en vigencia del presente decreto y hasta el 30 de septiembre del año en curso, originadas en la falta de pago, en pagos realizados fuera de los plazos contractuales pactados o en pagos parciales, deberán abonarse en al menos 3 cuotas y como máximo 6, otra vez recordemos que de 3 a 6 hay un mínimo legal que no puede bajar de eso, pero el máximo de 6 en definitiva está previsto para el locador. Si el locador quiere mejorar la situación del locatario también puede hacerlo. Dice, en un mínimo de 3 cuotas y un máximo de 6 mensuales, iguales y consecutivas, igual que el artículo 6. Con vencimiento, la primera de ellas en la misma fecha del vencimiento del canon locativo, que contractualmente correspondiera al mes de octubre del corriente año. En este caso sí, dice que se pueden aplicar intereses compensatorios, que son los de la tasa pasiva del Banco Nación, y dice que no pueden aplicarse ni intereses punitorios, ni moratorios, ni ninguna otra penalidad. Mantiene la vigencia, obviamente, de la garantía, 1225 y 1596. Vuelve a decir que no puede haber una situación más gravosa que la de los 3 meses para la locataria, y, por supuesto, suspende la aplicación del inciso C del artículo 1219, que es la resolución del contrato que puede requerir el locador por la falta de pago de 2 periodos locativos por parte del inquilino. Entonces, ¿por qué hablamos de la venia de pago? Porque acá lo que tenemos es la posibilidad, la facultad al locatario de ver qué es lo que quiere hacer, de qué es lo que puede hacer y qué es lo que quiere hacer. Y por el otro lado, tenemos al locador que no le queda ninguna otra opción más que aceptar lo que el locatario entre los meses de abril y septiembre le quiera pagar. En primer lugar, vamos a decir por qué dije que había una diferencia con relación al artículo 4. Es quizá una pavada, pero a mí me llamó la atención cuando lo leí la primera vez y lo comparto con ustedes. La entrada en vigencia del decreto es el 29 de marzo, y en definitiva hay muchos contratos, la mayoría de los contratos de alquiler
sabemos que los precios de los alquileres vencen entre el 5, el 10 de cada mes, algunos el 20, pero podría pasar tranquilamente que uno de esos venza el 29. Y bueno, y si vence el 29, no vamos a hablar de 6 meses, sino que vamos a hablar de un periodo de 7 meses, porque del 29 de marzo al 29 de septiembre tenemos 7 periodos locativos que podría, en este caso el locatario, diferir el pago. ¿Se entiende? Por eso es que, digo, esto es una particularidad en relación al artículo 4, que sí determina los periodos de abril a septiembre. ¿Y qué es lo que pasa acá para mí? La característica importante de este artículo, del artículo 7. Y es que rompe con, nosotros sabemos que el pago, ¿sí?, que es el cumplimiento el objeto de la prestación, el cumplimiento de la prestación objeto de la obligación, esto así lo define el Código Civil y Comercial, tiene 3 características esenciales o 3 elementos esenciales. Uno es la identidad, otro es la integridad y otro es la oportunidad, ¿sí? Es decir, el pago tiene que estar hecho en tiempo y forma. Concretamente, de esto es de lo que hablamos siempre. Pero en este caso, el artículo 7 le dice al locatario que puede pagar cuando quiera lo que quiera del precio del alquiler. Acá no habla de precio de alquiler, podría confundirse con el canon. No, yo creo que no, habla siempre de precio de alquiler. Siempre el canon va a quedar, digamos, el resto de las prestaciones va a quedar por afuera. Pero concretamente, acá lo que está diciendo es que el locatario va a poder ir a pagar lo que pueda pagar durante todo el transcurso del mes. Si puede pagar algo, va a pagar algo, si puede pagar el total, va a pagar el total, y de eso no le va a aplicar intereses, o no le puede aplicar ningún tipo de interés el locador. Sí va a poder aplicar intereses a partir de octubre, si lo devuelven hasta 6 cuotas, ¿sí? Pero entendemos, más allá de que algún locador lo pueda discutir, entendemos que si en el transcurso del mes de abril el locatario del alquiler de los 20.000 pesos, no de los 6.000, porque acuérdense que lo vamos a pagar en octubre, pero si de esos 20.000 le paga el día del vencimiento, que es el día 10, le paga 3.000, y después viene 4 días después y le paga 5.000, y va completando los pagos hasta el 30 de abril, y bueno, difícilmente el locador vaya a cobrarle un interés. Podría, bueno, yo entiendo que de alguna manera sí podría. Yo creo que de alguna manera sí podría hacerlo. ¿Por qué? Porque en definitiva el artículo 7 lo que está previendo es una percepción en carácter de intereses compensatorios para el locador. ¿Por qué? Volvemos a la coherencia, al artículo 10 y a lo que buscaba el decreto en los considerandos. No estaba buscando generar un detrimento en los locadores o entiende que los locadores son un sector social beneficiado por la pandemia. No. Y entonces, la verdad es que no quiere generarle un perjuicio económico al locador, sino que lo que busca es no agravar la situación de los locatarios. Entonces, en este caso, ¿qué le dice? Bueno, mirá, para que no haya una pérdida o una merma patrimonial tan importante, en tu caso, por lo menos te van a ajustar el valor del precio del alquiler a la tasa pasiva del Banco de Nación, que hoy creo que alcanza un 25 o un 26% de tasa nominal anual. ¿Cómo lo va a devolver? Lo mismo que el artículo 6. De 3 a 6 cuotas, a partir de octubre, se mantiene la vigencia, ya lo dijimos, ya lo vimos, de la garantía o de la fianza, incluso volvemos a lo mismo, si tuviera que entregar la locación el 1 de septiembre o el 1 de octubre, ¿se vence? Bueno, listo, igual, no importa, va a tener que seguir hacia adelante, un plan de pagos por esos meses que no se pagó, o por lo que se adeuda en hasta 6 cuotas, ¿sí? Con la tasa del Banco Nación. Se mantiene la indivisibilidad de las obligaciones, entiendo que siguen siendo obligaciones que van por separado, con lo cual acá podríamos encontrarnos a partir de octubre con 3 obligaciones autónomas. El pago del precio del alquiler de octubre, el pago de la cuota de reajuste y el pago de la cuota adeudada o del precio del alquiler adeudado. Pueden mejorar las condiciones para el locatario, etcétera, etcétera. Esto ya lo hemos visto. Entonces, tenemos este primer punto o primer aspecto que ataca el decreto, que tiene que ver con el congelamiento de los alquileres, ¿sí?, por un lado, y por otro lado con la venia de pago del artículo 7, que vimos recién. Vamos a ver ahora la prórroga de los plazos locativos. El artículo 3
dice concretamente que hasta el 30 de septiembre se van a prorrogar los contratos, ¿sí?, que hubiesen vencido entre abril, en realidad no entre abril, sino desde el 20 de marzo, ahora vamos a ver por qué, hasta el 30 de septiembre. ¿Y se van a prorrogar hasta cuándo? Y se van a prorrogar hasta octubre, ¿sí? Hay varias cosas para analizar acá y ahora lo vamos a ir haciendo, por eso lo voy a leer. Lo primero que voy a hacer y aclararles es concretamente qué es lo que pasa con, ¿por qué dice el 20 de marzo? Bueno, a ver, en este caso tiene un efecto retroactivo la norma. ¿Por qué? Porque el 20 de marzo es el día que se sanciona y que entra en vigencia el decreto 297 del 2020, que es justamente el decreto que ordena el aislamiento social preventivo y, valga la redundancia, obligatorio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que busca evitar, entre otras cosas, el decreto? Y busca evitar que la gente empiece a moverse para mudarse. ¿Y desde cuándo? Desde el 20 de septiembre. Desde el 20 de marzo. Lo que busca es que la gente se quede en su casa. Y si tiene que hacer una mudanza, y bueno, la verdad, está rompiendo el aislamiento, pero por otro lado, podría ser esta situación de, che, tengo que dejar la propiedad, me tengo que ir. Bueno, entonces, ¿qué hace? Directamente dispone que desde el 20 de marzo cualquier contrato que hubiese vencido se prorroga automáticamente ¿hasta cuándo? Hasta el 30 de septiembre. Sobre esto no hay dudas. Todos los contratos que estén dispuestos en el artículo 9 del decreto van a estar prorrogados automáticamente desde el 20 de marzo. ¿De acuerdo? ¿Qué pide para eso? El requisito más importante es que el locatario o sus sucesores, ¿sí?, o las personas que, bueno, que son las previstas en el 1190, que son estas personas que tienen ostensible trato familiar con el locatario, es decir, que cualquiera de ellos esté en tenencia de la propiedad. ¿Se entiende? Vamos de nuevo. El requisito más importante es que el locatario o sus sucesores, ya sea por causa de muerte, es un poco raro, o